Era martes, sobre las 7:30 de la tarde, y yo estaba volviendo del gimnasio, con la camiseta aún empapada y la bolsa colgando del hombro, cuando lo vi. Un tipo joven, apoyado contra la pared del portal, mirando el móvil como si estuviera esperando a alguien. Nada raro, salvo que no era del edificio. Y yo a los vecinos me los conozco a todos. Lo noté porque se sobresaltó al verme. Bajó el móvil de golpe y se quedó quieto, como si no supiera si entrar o irse. Cuando pasé a su lado, me soltó un hola tan forzado que sonó más a disculpa que a saludo. ¿Esperas a alguien? Le pregunté sin dejar de caminar. No, solo, nada, estaba viendo una dirección. Mentira. Se notaba a kilómetros. Pero no dije nada más. Subí las escaleras, con la cabeza ya dando vueltas. A las 8:10, Lucía llegó a casa. Venía sonriente, con el pelo suelto y un olor a perfume nuevo que no le conocía. Me dio 2 besos, como si fuésemos primos lejanos, y se fue directa a la ducha. Le pregunté si había pasado algo raro al llegar, si había visto a alguien en la calle. Me dijo que no. Se encogió de hombros como si nada. Pero yo tenía la imagen de ese tío grabada a fuego. Los siguientes días no pude dejar de pensar en eso. No era celoso. Nunca lo fui. Ni controlador. Pero había algo en esa escena que no me cuadraba. ¿Quién espera media hora en la puerta de un edificio en pleno enero, con esa cara de me han pillado? Decidí hacer algo que jamás había hecho en los 11 años de matrimonio, faltar al trabajo sin avisar. El jueves siguiente, fingí estar malo, me quedé en casa, y cuando Lucía salió a trabajar, cogí mi abrigo y bajé discretamente. Me quedé en el bar de la esquina con un café frío y los ojos puestos en la puerta del edificio. A las 10:15 apareció el mismo tipo. Esta vez llevaba una mochila y un café en la mano. Tocó el portero. No el mío. El del vecino del cuarto. Esperó unos segundos y el portal se abrió. No sé cómo explicarlo, pero sentí una descarga eléctrica en el estómago. No era celos. Era algo más jodido. Esa intuición que se te mete dentro y te dice, aquí hay algo feo. Porque yo sabía que el vecino del cuarto estaba de viaje. Me lo había dicho el sábado, mientras bajábamos la basura. Esperé 15 minutos. Luego 20. Al final, entré al portal como si nada. Me crucé con una vecina, le sonreí, subí las escaleras con calma. Me paré frente a la puerta del cuarto y escuché. Nada. Ni risas, ni pasos, ni voces. Y entonces lo entendí. No estaban ahí. Estaban dentro de mi casa. Me quedé inmóvil. Mi cerebro trataba de buscar una explicación lógica, pero el cuerpo ya lo sabía todo. No abrí la puerta. No golpeé. No hice nada. Me bajé en silencio, crucé la calle y me senté de nuevo en el bar, con otro café que no me tomé. No sé cuánto tiempo estuve allí, mirando al portal, esperando ver salir al tipo. Cuando finalmente lo hizo, solo, con la misma cara de antes, con la mochila colgada y el mismo andar torpe, algo dentro de mí se rompió del todo. Porque ya no era una sospecha. Era certeza. Fría. Clara. Y cruel. Y lo peor de todo es que, cuando Lucía volvió a casa a la hora de siempre, con su sonrisa de siempre y su voz dulce de siempre, yo no le dije nada. Todavía. No dormí esa noche y no fue por nervios ni por insomnio de manual, fue porque cada vez que cerraba los ojos veía al tipo saliendo de mi portal con esa manera torpe de caminar, como alguien que no quiere llamar la atención pero tampoco sabe cómo desaparecer del todo, y mientras Lucía respiraba tranquila a mi lado yo estaba repasando cada detalle del día anterior con una precisión enfermiza, intentando convencerme de que había otra explicación, cualquier explicación que no me obligara a aceptar. Lo que ya estaba claro desde el momento en que bajé del bar y vi abrirse la puerta del edificio. A la mañana siguiente me levanté antes que ella y fingí normalidad con una calma que me sorprendió incluso a mí,
le preparé el desayuno, le pregunté por su jornada como si nada, la besé en la mejilla y la vi salir de casa con esa ligereza que siempre tuvo, esa forma suya de moverse como si el mundo no pesara, y cuando la puerta se cerró detrás de ella sentí algo muy concreto que no había sentido nunca, no rabia todavía, no tristeza, sino una necesidad muy clara de saber hasta dónde llegaba todo. Aquello y de hacerlo sin montar un espectáculo, sin gritos, sin escenas que luego se recuerdan mal. No tenía pruebas de nada y tampoco quería improvisar, así que hice lo único que me parecía lógico en ese momento, que fue volver a bajar al bar del día anterior, sentarme en la misma mesa y hablar con el camarero como quien comenta una tontería cualquiera, preguntándole si había visto a alguien esperando en el portal últimamente, diciendo que habían intentado entrar a robar en un edificio cercano, soltando una historia creíble sin exagerar, y el tipo, que me conocía de vista desde hacía años, se encogió de hombros y me dijo que sí, que había visto a un chaval varias veces, siempre por la mañana, siempre nervioso, siempre mirando hacia arriba como si esperara una señal. Le pregunté si sabía a qué piso iba y negó con la cabeza, pero añadió algo que me dejó frío, diciendo que una vez lo había visto entrar y salir bastante rápido, que no parecía un ladrón, que más bien parecía alguien que no quería cruzarse con nadie, y con eso me bastó para confirmar que no estaba imaginando nada y que el patrón no era nuevo, que aquello llevaba tiempo ocurriendo sin que yo me diera cuenta. Pasé el resto de la mañana caminando por el barrio, entrando en tiendas sin comprar nada, sentándome en bancos, fumando demasiado, pensando en cómo había llegado hasta ahí sin darme cuenta, recordando conversaciones recientes, silencios incómodos, cambios pequeños que ahora parecían evidentes, y a primera hora de la tarde tomé una decisión que nunca pensé que tomaría, que fue volver a casa y esperar. No sabía exactamente a qué, pero sabía que no podía seguir actuando como si nada mientras todo seguía ocurriendo delante de mis narices, así que me senté en el salón, apagué la televisión, dejé el móvil lejos y me limité a escuchar los ruidos del edificio, las puertas que se abrían y se cerraban, los pasos en la escalera, hasta que alrededor de las 6 escuché el portero automático. No era el mío. Me levanté despacio, me acerqué a la puerta sin hacer ruido y apoyé la oreja con una atención que me resultó casi humillante, escuchando cómo se abría la puerta principal y cómo alguien subía las escaleras con un ritmo que ya reconocía, y cuando esos pasos se detuvieron frente a mi puerta sentí un golpe seco en el pecho, no por sorpresa sino por confirmación. No llamaron. La llave giró. En ese momento no pensé en planes ni en consecuencias ni en nada que se pareciera a una estrategia, simplemente abrí la puerta de golpe y me encontré con el tipo a medio paso, con la mano aún en el pomo y la cara completamente descompuesta, y durante un segundo nos quedamos mirándonos sin decir nada, él pálido, yo quieto, los dos entendiendo lo mismo al mismo tiempo. ¿Quién eres?, le pregunté, y me escuché raro, demasiado calmado para la situación. Yo, creo que me he equivocado, dijo, intentando sonreír de una manera patética, retrocediendo un poco. No te has equivocado, le respondí. Vuelve a entrar. No levanté la voz ni hice ningún gesto brusco, pero algo en mi tono hizo que obedeciera sin discutir. Cerré la puerta detrás de él y lo vi tragar saliva mientras miraba alrededor como si buscara una salida alternativa que no existía, y fue entonces cuando me fijé en los detalles, en la mochila en el suelo, en las zapatillas nuevas, en la forma en que evitaba mirarme directamente. Siéntate, le dije señalando el sofá. Mira, no sé qué está pasando, de verdad, empezó a decir, pero lo corté con un gesto. No me mientas, le dije. No te conozco, pero no soy idiota. Se sentó despacio, apoyando los codos en las rodillas, y durante unos segundos solo se escuchó el ruido lejano del tráfico, hasta que volvió a hablar con una voz más baja, casi resignada. Lucía me dijo que no estarías, dijo. Escuchar su nombre en la boca de otro me provocó una reacción física inmediata, una tensión en la mandíbula que tuve que controlar, pero no grité ni hice nada, simplemente asentí como si me estuviera contando algo lógico. ¿Cuánto tiempo?, pregunté. Unos meses, respondió sin mirarme. No sabía que estabais tan bien.
No estamos bien, le dije. Por eso estás aquí. Le pedí que me lo contara todo, sin adornos, sin intentar quedar bien, y sorprendentemente lo hizo, quizá porque entendió que ya no tenía nada que ganar mintiendo, quizá porque no sabía cómo salir de allí sin empeorar las cosas, y me habló de encuentros por la mañana, de excusas inventadas, de cómo ella le decía que yo trabajaba fuera muchos días, de cómo todo era temporal, controlado, sin riesgos, mientras yo escuchaba con una sensación extraña, como si me estuvieran contando la vida de otro. Cuando terminó, se levantó sin que yo se lo pidiera, recogió su mochila y se quedó frente a mí esperando alguna reacción que no llegó. Vete, le dije finalmente. Y no vuelvas. No hizo falta decir nada más, salió sin mirar atrás y cuando la puerta se cerró me quedé de pie en medio del salón durante un tiempo largo, sin sentarme, sin moverme, con la certeza absoluta de que ya no había dudas, de que lo que quedaba por delante iba a ser mucho más duro que la sospecha, y de que Lucía todavía no sabía que todo había cambiado para siempre. Lucía llegó a casa a las 8:20, como casi siempre, dejando las llaves en el cuenco de la entrada y soltando el bolso sobre la silla sin mirarme primero, hablando desde el pasillo como si el día hubiera sido normal y no hubiera nada suspendido en el aire, diciendo que estaba agotada, que había sido un día largo, que luego me contaría, y yo seguía de pie en el salón, sin moverme, con la misma ropa desde la mañana y una calma tensa que no era fingida sino una especie de bloqueo que me permitía no estallar antes de tiempo. Tenemos que hablar, le dije cuando apareció en el marco de la puerta y por fin me vio. Se quedó quieta un segundo, lo justo para entender que algo no encajaba, y luego hizo ese gesto tan suyo de quitarse los zapatos con el pie, como si retrasar ese momento pudiera cambiar algo. ¿Pasa algo?, preguntó con una sonrisa automática que no llegó a los ojos. No contesté enseguida, me limité a mirarla con una atención que nunca le había prestado, fijándome en detalles que antes me parecían normales y ahora me resultaban ajenos, la forma en que evitaba quedarse quieta, cómo tocaba el móvil sin darse cuenta, cómo respiraba un poco más rápido de lo habitual. Hoy ha venido alguien, dije finalmente. A casa. La sonrisa se le congeló de golpe y no hizo falta decir más para que todo cambiara de tono, porque su cuerpo reaccionó antes que su cabeza, tensándose, retrocediendo medio paso, y durante un instante pensé que iba a mentir, que iba a intentar una salida torpe, pero no lo hizo. ¿Quién?, preguntó, aunque ya lo sabía. El tipo que llevas meses trayendo cuando yo no estoy, respondí. El que se cree que puede entrar con una llave que tú le diste. Lucía dejó el bolso en el suelo con un golpe seco y me miró por primera vez sin filtros, sin sonrisa, sin intento de suavizar nada, y en ese momento vi algo que no había visto nunca en ella, no culpa todavía, sino miedo real, miedo a que la situación ya no estuviera bajo control. Javi, puedo explicarlo, empezó a decir, avanzando un poco hacia mí. No te acerques, le dije, sin levantar la voz pero con una firmeza que la detuvo. Explícame desde ahí. Se cruzó de brazos como si tuviera frío, respiró hondo y empezó a hablar atropelladamente, mezclando frases, justificándose antes de que yo preguntara nada, diciendo que no había sido planeado, que había empezado como algo sin importancia, que estaba confundida, que yo llevaba tiempo distante, que no sabía cómo decírmelo, y yo la escuchaba sin interrumpir. No porque creyera en lo que decía sino porque necesitaba oír hasta donde estaba dispuesta a llegar con sus excusas. ¿Desde cuándo?, le pregunté cuando se quedó en silencio esperando alguna reacción mía. No lo sé exactamente, respondió. Unos meses. Si lo sabes, le dije. Y lo sabes perfectamente. La vi apretar los labios y bajar la mirada, como si aceptar ese detalle fuera más grave que todo lo demás. Desde noviembre, admitió al final. Sentí una sacudida interna, no porque la fecha fuera especialmente significativa sino porque de repente todo encajaba, los cambios, las ausencias, las discusiones absurdas, y me di cuenta de que mientras yo intentaba arreglar cosas que no entendía ella ya había tomado decisiones que me dejaban fuera. ¿Y pensaba seguir así cuánto tiempo?, pregunté.
No quería hacerte daño, dijo, y en cuanto lo dijo supe que no había entendido nada. Me reí, una risa corta y seca que no tenía humor alguno, y di un paso hacia ella sin pensar, no para tocarla sino para obligarla a mirarme. No me jodas, Lucía, le dije. Has metido a otro en nuestra casa. No me hables de no hacer daño. Ella levantó la voz por primera vez, como si necesitara equilibrar la balanza. No es tan simple. Gritó. Tú tampoco estabas, siempre cansado, siempre en lo tuyo, yo me sentía sola. Estabas sola conmigo en la misma casa, respondí. Y aún así decidiste traer a otro. Eso sí es simple. La discusión subió de tono rápido, no por insulto sino por volumen, por acumulación de cosas no dichas, por años de pequeñas renuncias que ahora salían todas juntas, y hubo un momento en que Lucía dio un paso hacia mí y me empujó el pecho con la palma abierta, no con fuerza pero sí con rabia, y yo reaccioné agarrándole la muñeca instintivamente, sin apretarla, sin hacerle daño, pero lo suficiente para que los dos nos quedáramos quietos, mirándonos con una claridad brutal. Suéltame, dijo, con la voz temblando. La solté de inmediato y di un paso atrás, consciente de que la línea se estaba acercando a un punto peligroso. Esto no va a acabar bien, le dije. Y lo sabes. Lucía se dejó caer en el sofá y se tapó la cara con las manos, rompiendo a llorar de una forma desordenada, sin control, repitiendo mi nombre como si eso pudiera arreglar algo, y durante unos segundos sentí una punzada de algo parecido a pena, no por lo que había hecho sino por lo que estaba perdiendo, porque en ese momento entendí que ya no veía un futuro conmigo, solo consecuencias. Se acabó, le dije cuando el llanto bajó de intensidad. No porque hayas cometido un error, sino porque has tomado decisiones durante meses sin contar conmigo. ¿Qué vas a hacer?, preguntó con la voz rota. Lo que tendría que haber hecho antes, respondí. Pensar en mí. Me fui a la habitación, cogí una mochila y empecé a meter ropa sin orden, no porque pensara irme para siempre esa noche, sino porque necesitaba salir de allí antes de decir algo irreparable. Y mientras lo hacía Lucía me seguía hablando desde la puerta, pidiéndome tiempo, diciendo que podíamos arreglarlo, que cortaría con él, que haría lo que fuera necesario, y cada palabra sonaba más desesperada que sincera. No es una negociación, le dije sin mirarla. Ya elegiste. Salí de casa sin dar un portazo, bajé las escaleras despacio y cuando crucé la calle sentí por primera vez desde que todo empezó algo parecido a rabia limpia, no violenta, no descontrolada, sino una determinación fría que me dejó claro que lo siguiente no iba a ser impulsivo, que Lucía iba a entender de una forma muy concreta que sus actos tenían consecuencias reales, y que esta vez no iba a quedarme callado. No dormí en casa de ningún amigo ni busqué refugio en ningún hotel, no sentí la necesidad de explicarle a nadie lo que había pasado ni de desahogarme con alguien que me diera palmaditas en la espalda, porque lo que necesitaba no era comprensión ni consejo, sino control absoluto sobre lo que iba a hacer, así que me fui directamente al piso de mi hermano, que estaba vacío porque él vivía con su pareja desde hacía unos meses y solo lo usaba de oficina cuando necesitaba escapar del ruido. Me dejó las llaves hace tiempo por si alguna vez necesitaba pasarme a recoger algo por él, y esa noche me sirvió como el sitio perfecto para pensar en paz, con una cama sin historia y un silencio útil que me permitió repasar todo lo que había ocurrido sin la carga emocional que siempre arruina las decisiones importantes. No me importaba si Lucía se quedaba llorando, si dormía en nuestra cama o si llamaba al otro tipo para decirle que la había cagado, nada de eso era relevante ya. Porque lo que me quedaba por delante no tenía que ver con perdón ni con reconciliación, sino con algo más básico, que era establecer las consecuencias, marcar un antes y un después que no se pudiera borrar con disculpas ni con promesas vacías, y para eso necesitaba tiempo y una estrategia clara. Me pasé la mañana siguiente revisando los papeles que teníamos en común, las cuentas bancarias, el contrato del piso, los seguros, la hipoteca, el coche, todo, buscando cada punto en el que aún estábamos unidos por obligación legal, y cuanto más leía más claro tenía que mi venganza no iba a ser una explosión de rabia ni una escena pública, sino una operación lenta y eficaz.
Llamé a un abogado que conocía desde hace años, un tipo serio y discreto con el que había coincidido en una reunión vecinal y que una vez me ayudó con un tema de herencia sin cobrarme nada. Le pedí cita urgente y me la dio esa misma tarde. Le conté lo básico sin entrar en detalles escabrosos, solo lo necesario para que entendiera el contexto y me ayudara a preparar lo que iba a ser un proceso de separación con reparto de bienes lo más favorable posible para mí. Le dije que no quería pelea por custodia porque no teníamos hijos, ni por pensión compensatoria porque ella tenía trabajo fijo y buen sueldo. Lo único que quería era quedarme con el piso y dejar claro en el acuerdo que el uso de la vivienda era exclusivamente mío. Él me explicó todo con calma, me pidió los documentos necesarios, me dio indicaciones para no cometer errores y me recomendó no volver a casa hasta tenerlo todo en marcha, no por seguridad física, sino por claridad mental. Porque si volvía antes de tiempo corría el riesgo de dejarme arrastrar por la culpa o la costumbre, y eso era justo lo que no podía permitirme ahora. Le hice caso, salí de su despacho con la cabeza más clara y la rabia más organizada, y pasé los siguientes días montando el plan de lo que sería mi movimiento más preciso desde que descubrí todo. No volví a hablar con Lucía, no contesté sus mensajes, no le devolví las llamadas, no abrí ni uno solo de sus correos electrónicos, simplemente desaparecí de su radar sin bloquearla, porque sabía que el silencio le iba a doler más que cualquier insulto, que esa incertidumbre le iba a carcomer mucho más que un grito o un reproche, y mientras tanto me dediqué a vaciar mi parte emocional de la historia, quitándole peso a cada recuerdo, a cada foto, a cada objeto que tenía algún tipo de vínculo sentimental, separando mentalmente lo útil de lo nostálgico y preparándome para lo que venía. El viernes por la mañana fui al piso cuando sabía que ella no estaría, me llevé a mi cuñado como testigo por si acaso, y vacié todo lo que era mío, la ropa, los libros, los discos duros, algunos utensilios de cocina, herramientas, objetos personales, y dejé todo en cajas bien cerradas, rotuladas con mi nombre, para que no pudiera decir que me había llevado nada que no fuera mío, y antes de salir dejé una carta sobre la mesa del comedor, junto a las llaves, sin insultos, sin dramatismo, solo una frase que decía: nos volveremos a ver en la notaría. Javier. La parte más importante del plan no era legal ni sentimental, era social. Sabía que Lucía había estado mintiendo a mucha gente, vendiendo la imagen de que todo estaba bien, que su vida era estable, que su relación era sólida, así que preparé una serie de mensajes cortos, uno para sus padres, otro para sus amigas más cercanas, otro para algunos de nuestros conocidos comunes, todos con la misma estructura. Solo quería que supieras que Lucía y yo nos estamos separando. Ha tenido una relación con otra persona durante varios meses. No busco apoyo ni drama, solo claridad. Que tengas un buen día. No lo hice por despecho ni para arruinarle la imagen, lo hice porque sabía que uno de sus mayores miedos era quedar mal, perder la admiración de los demás, y necesitaba que entendiera que sus decisiones no eran privadas, que lo que hizo no se podía esconder detrás de un perfil sonriente en redes o de una versión recortada de los hechos. En menos de una hora envié todos los mensajes, sin emoción, sin esperar respuesta, y luego me dediqué a dejar el teléfono en silencio y salir a caminar sin rumbo, con una libertad extraña que no sabía si era alivio o vacío. Esa misma tarde recibí una llamada de su madre, que solo duró 3 minutos. No para insultarme ni para defenderla, sino para pedirme disculpas en nombre de su familia, diciendo que no sabían nada, que estaban tan sorprendidos como yo, y que lamentaban mucho la situación. Le agradecí el gesto sin entrar en detalles y colgué con una sensación agridulce. Lucía me escribió más de 20 mensajes ese día, la mayoría largos, otros más directos, mezclando súplicas, rabia, negación, promesas de cambio, frases que sonaban escritas con desesperación, como si estuviera intentando frenar algo que ya no tenía forma de detener. No respondí a ninguno. 2 días después recibí un correo de ella que tenía como asunto última oportunidad y dentro había un párrafo en el que me decía que ya había dejado al otro, que estaba dispuesta a hacer lo que hiciera falta, que aún podíamos empezar de cero,
y aunque ya sabía que esa puerta estaba cerrada, fue en ese momento cuando sentí por primera vez que ya no me dolía. No me molestaba lo que decía, no me afectaba que lo intentara, simplemente me resultaba indiferente, como si ya habláramos en dos idiomas distintos, como si lo que había entre nosotros no existiera más que en el pasado. Ese lunes firmé los primeros papeles con el abogado. El proceso se había iniciado. Ya no había vuelta atrás. Y lo mejor de todo era que no quería que la hubiera. La última vez que hablé con Lucía fue en una cafetería en la zona de la Estación del Norte, un sitio neutral donde no había recuerdos compartidos ni rincones que pudieran condicionar la conversación, y elegí ese lugar precisamente porque no quería ningún marco emocional que le diera a esa charla más carga de la que ya traía de por sí. Quería una conversación clara, directa, sin interrupciones, sin sentimentalismos, una explicación final antes de cerrar la puerta del todo, y aunque en un principio dudé si aceptar su propuesta de vernos, al final pensé que era mejor hacerlo cara a cara, dejar las cosas habladas, dejar constancia, porque aunque no pensaba perdonarla, sí quería asegurarme de que entendiera todo lo que había destruido. Llegó 10 minutos antes de la hora, lo supe porque la vi a través del cristal mientras me acercaba, sentada con las manos entrelazadas, sin tocar el café, con la mirada en el suelo y una expresión que no supe identificar. No era miedo, tampoco era tristeza, era como si estuviera haciendo un esfuerzo por no romperse delante de mí, como si supiera que cualquier reacción fuera de lugar podía jugarle en contra. Me senté frente a ella sin saludarla con afecto, ni beso ni abrazo, solo un simple hola mientras dejaba el abrigo en el respaldo de la silla, y ella asintió con la cabeza antes de levantar la mirada. Gracias por venir, me dijo, y su voz estaba seca, distinta, como si llevara días sin dormir. Dime lo que tengas que decir, le respondí, sin intención de alargar lo inevitable. Durante unos segundos dudó, movió los dedos como si buscara la forma correcta de empezar, y finalmente habló con una calma ensayada, diciendo que no esperaba convencerme de nada, que sabía que lo que había hecho era imperdonable, que lo entendía, pero que necesitaba explicarlo, aunque solo fuera por cerrar el círculo, por dejar claro que no fue por odio, ni por desprecio, sino por algo que ella misma no había sabido controlar. Me dijo que al principio se sintió confundida, que la rutina le pesaba, que la distancia emocional que llevábamos arrastrando desde hacía meses se convirtió en un hueco que no supo llenar de forma sana, y que cuando se dio cuenta de que estaba metida en algo que no tenía vuelta atrás, ya era tarde para frenar sin romperlo todo. No dije nada durante ese monólogo, no porque me dieran pena sus palabras, sino porque necesitaba escuchar todo sin interrumpir, sin darle excusas para desviar la atención, y cuando terminó, cuando se quedó en silencio con los ojos rojos y la boca temblando, simplemente tomé un sorbo de agua y le dije exactamente lo que llevaba semanas guardando. Lo que hiciste fue premeditado, empecé, mirándola fijo. No fue un error, no fue un desliz, fue una decisión que repetiste durante semanas, incluso después de ver que yo seguía ahí, que me levantaba cada día a tu lado, que seguía creyendo en ti. No fue falta de cariño, fue falta de respeto. No fue crisis, fue egoísmo. Ella bajó la mirada, pero no dijo nada, y aproveché para seguir. No me importa si te sentías sola, no me importa si estabas confundida, lo que me importa es que tu solución fue cruzar un límite y luego mentirme a la cara cada día como si nada. Y no te descubrí por una conversación de móvil, ni por un mensaje descuidado. Te descubrí porque ese tipo se presentó en mi casa como si tuviera derecho a entrar. Lo traías al mismo sitio donde dormíamos, donde comíamos, donde compartíamos una vida. Y eso es algo que no se arregla con disculpas. Lucía sintió lentamente, como si ya no esperara que la perdonara, y respiró hondo antes de responder. Sé que todo esto no tiene perdón, Javi. Lo único que quiero es que sepas que no lo hice por odio hacia ti. No fue por falta de amor, aunque suene contradictorio. ¿Tú me sigues queriendo? Le pregunté sin alterar el tono, solo para ver su reacción. Sí, dijo sin dudar, y me miró a los ojos. Lo que hice fue una mierda, pero sí. Te quiero.
Entonces no sabes lo que significa querer a alguien, le contesté de inmediato. Porque cuando quieres de verdad no traicionas, no lo pones todo en riesgo, no lo humillas delante de desconocidos. Ella no supo qué responder a eso, y durante varios segundos no dijo nada. En su lugar, me miró con una expresión que parecía mezcla de derrota y aceptación, como si acabara de entender que no había nada más que rascar. Te juro que lo corté con él, añadió al cabo de un rato. El mismo día que te fuiste. No importa cuándo lo cortaste, le respondí. Importa que estuviste con él mientras yo dormía en la habitación de al lado. Nos quedamos en silencio un rato largo. Alrededor nuestro, la gente seguía con sus cafés, sus conversaciones, sus móviles, ajenos a lo que estaba ocurriendo en esa mesa del fondo, y fue entonces cuando ella me preguntó algo que me sorprendió, no por el contenido sino por el momento. ¿Hay alguien más ahora? ¿Estás con otra? Me reí por primera vez en semanas, no por burla sino porque me parecía increíble que eso le preocupara. No. Pero aunque lo estuviera, no te lo contaría, le dije. Porque ya no es asunto tuyo. Ella asintió, apretando los labios para no romper a llorar, y me pareció que por fin comprendía la magnitud del daño. ¿Crees que algún día podríamos volver a hablar? Preguntó, casi en un susurro. No lo creo, respondí sin suavizar el golpe. Esta conversación es lo último. Ella tragó saliva, recogió su bolso y se levantó despacio, como si esperara que cambiara de opinión en el último segundo, como si le quedara una mínima esperanza de que la frenara, pero no lo hice. Me limité a mirarla mientras salía por la puerta y desaparecía entre la gente, sabiendo que era la última vez que la vería así de cerca, sabiendo que con esa charla cerraba una etapa que ya no merecía más minutos de mi vida. Me quedé un rato más en la mesa, terminando el agua, sintiendo una especie de ligereza incómoda pero necesaria, porque esa era la señal de que había hecho lo correcto. No por orgullo. No por venganza. Sino porque no merecía menos. El trámite final se resolvió más rápido de lo que pensaba, en parte porque no hubo oposición de su parte, ni intentos de negociar nada que no le correspondiera, ni dramas innecesarios, lo que hizo que el proceso legal fuera tan limpio como podía ser después de todo lo que había pasado, pero también porque yo ya no tenía margen para el sentimentalismo ni interés alguno en alargar nada que no me aportara un cierre práctico. El día que firmamos la escritura de separación y el acuerdo de bienes fue un miércoles por la mañana en una notaría del centro, sin testigos cercanos, sin familiares, sin amigos, solo nosotros dos, el notario y los papeles que confirmaban que aquello que habíamos construido durante más de una década ya no existía más allá de las cláusulas firmadas y selladas. Lucía llegó puntual, bien vestida, con la cara pálida y el gesto serio, sin maquillaje, sin pendientes, sin anillos, sin esa sonrisa ligera que siempre llevaba como parte de su forma de estar en el mundo, y nos saludamos con un simple gesto de cabeza antes de sentarnos frente al notario, que hizo su trabajo con eficiencia y sin comentarios innecesarios, como alguien que ha visto decenas de historias similares y ya no se sorprende por nada. Firmamos sin mirarnos demasiado, sin cruzar palabras, sin pausas largas ni dudas dramáticas. Todo estaba tan claro, tan decidido, que no había espacio para vueltas atrás ni para gestos simbólicos. Al salir de la notaría caminamos juntos unos metros por inercia, como dos desconocidos que coinciden en la acera después de haber compartido un ascensor incómodo, hasta que ella se detuvo frente a un semáforo y me miró por primera vez en todo el día, con una expresión contenida, como si necesitara decir algo antes de que cada uno tomara su camino. Sé que no puedo pedirte perdón de forma que sirva de algo, me dijo con voz baja, pero aún así lo siento. No es cuestión de perdón, le respondí sin levantar la voz, es cuestión de consecuencias. ¿Crees que algún día vas a poder mirar esto sin rabia? Me preguntó. No tengo rabia, le dije. Tengo memoria. Ella asintió despacio, como si entendiera el significado exacto de esa respuesta, y cuando el semáforo cambió a verde, simplemente se giró y cruzó sin despedirse, sin mirar atrás,
dejándome en la acera con la sensación clara de que todo había terminado de forma definitiva. Me quedé un rato más allí, observando el tráfico, la gente, los pasos, los coches, y luego seguí caminando sin rumbo, no porque no supiera a dónde ir, sino porque necesitaba estirar las piernas para descomprimir todo lo que se había cerrado en menos de 30 minutos. Esa tarde, volví al piso de mi hermano con una tranquilidad que no esperaba sentir tan pronto. Había algo liberador en la certeza de que ya no había más capítulos pendientes, más escenas que repetir, más explicaciones que forzar. Lucía ya no era parte de mi presente, y eso me permitía empezar a construir algo sin estar atado a la decepción. No tenía claro qué venía después, no tenía un plan de vida trazado ni objetivos inmediatos más allá de mantenerme ocupado y cuidar mi salud mental, pero por primera vez en mucho tiempo, el futuro no me parecía una amenaza ni una prolongación de una vida falsa. Las primeras semanas después de la firma fueron extrañas pero necesarias. Volví a hacer cosas que había dejado de hacer sin darme cuenta, como leer por las noches sin esperar a que alguien apagara la luz, como escuchar música sin preguntarme si molestaba, como cocinar solo para mí sin pensar en gustos ajenos. También retomé contacto con gente a la que había dejado de ver, no para contarles mi historia ni para buscar consuelo, sino simplemente para recuperar rutinas que me hacían bien. Uno de esos reencuentros fue con Marcos, un amigo de la universidad con el que había perdido contacto por puro desgaste del tiempo. Salimos a cenar una noche y hablamos durante horas, no solo de mi situación, sino de todo lo que había pasado en nuestras vidas en los últimos años, y esa charla me ayudó más de lo que pensaba, porque me recordó que la vida sigue, que la gente cae, se levanta y sigue caminando. No volví a saber de Lucía en todo ese tiempo, salvo por un correo que me mandó 3 semanas después de la firma, corto, formal, en el que me decía que había terminado de sacar todas sus cosas del trastero y que le había dejado la llave a mi cuñado. No añadía nada más. No preguntaba cómo estaba, no mencionaba nada personal. Solo lo estrictamente necesario. Y eso, en su frialdad, me confirmó que al menos había entendido que su tiempo conmigo ya se había agotado. Un mes después me mudé definitivamente al piso, no porque fuera un lugar especial, sino porque era mío, sin historia compartida, sin marcas en las paredes que me recordaran nada, y me dediqué a ponerlo a mi gusto, sin urgencias, sin obsesión, pero con el propósito de que cada objeto, cada mueble, cada elección, fuera una afirmación de mi nueva etapa. No sentía la necesidad de llenar el espacio ni de simular alegría, solo quería habitarlo con sinceridad, con calma, sin fingir. Poco a poco, fui notando que el dolor no desaparecía, pero sí se transformaba. Dejó de ser un golpe constante y pasó a ser una presencia que solo aparecía de vez en cuando, en momentos inesperados, como cuando pasaba por un sitio donde habíamos estado, o cuando alguien mencionaba su nombre sin saber la historia. Pero ya no me derrumbaba. Ya no necesitaba evitarlo. Era solo una parte más de mi pasado, y eso me daba una sensación de control que me había faltado durante demasiado tiempo. No volví a hablar mal de ella con nadie. No compartí detalles morbosos, no la insulté, no la expuse. No porque no pudiera, sino porque entendí que hacerlo solo alargaría algo que ya no valía la pena. Quienes me conocían sabían lo que había pasado, y eso bastaba. El resto no necesitaba saber nada. Yo ya tenía suficiente con haberlo vivido. Hoy han pasado casi 3 meses desde la última vez que la vi. No he vuelto a pensar en ella todos los días. Ya no me despierto con la angustia de antes. Ya no me imagino escenarios en los que las cosas hubieran sido distintas. Y aunque todavía me cuesta confiar en algunas cosas, aunque sigo siendo más reservado de lo que era, sé que estoy mejor. No porque haya superado todo de forma mágica, sino porque decidí no quedarme atascado en algo que no me merecía. Esto no es una historia de superación ni de triunfo. No es un ejemplo a seguir ni un manual de recuperación emocional. Es simplemente lo que me pasó. Una historia que empezó con una vida estable, que se rompió por decisiones ajenas, que dolió como pocas cosas me han dolido, pero que también me obligó a abrir los ojos, a mirarme de frente,
A decidir que no quería vivir engañado ni a medias. Y si algo he aprendido de todo esto, es que nunca es tarde para volver a empezar. Ni aunque tengas que hacerlo solo. Ni aunque no sepas por dónde. Ni aunque duela más de lo que pensabas. Lo importante, al final, es saber que sigues caminando. Y que ahora lo haces por ti.